El estudio de hoy le puse un nombre, un título. Y el título es ¿Soy bueno? Es una pregunta. ¿Ustedes han escuchado cuando la gente dice, pero si yo no voy a la iglesia, pero yo soy bueno, porque no mato a nadie, no he matado a nadie, no robo, yo considero que soy bueno? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿O más de alguna vez ustedes lo han dicho en una oportunidad de ustedes mismos? Yo en su momento también lo dije, pero si yo soy buena, y yo soy mejor que Lugo, o Lugo yo soy mejor que la Sole. Entonces, para eso quiero que abran sus Biblias en Romanos 3:23. Y en Romanos 3:23. Ya. Voy a leer entonces Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dice alguno o dice todos? Porque todos. Porque todos. O sea, eso no me incluye a mí y a cada uno de los que está aquí. ¿Por qué partí con este versículo? Porque en Mateos 19:17 dice, cuando hay un hombre y se acerca a Jesucristo y le dice, maestro bueno, no sé si lo has leído alguna vez o lo has escuchado, dice maestro bueno, y el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Considerando que llegó una nueva persona, vamos a hacer un resumen. El estudio lo titulé con el nombre Soy bueno. Muchas veces uno dice, pero si yo soy bueno, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, no robo. Entonces, lo que quiero tratar de hacer hoy día con este estudio es que nos saquemos esa mentalidad, porque muchas veces uno cree que porque no mata a alguien o no roba o yo nunca le he pegado a una mujer o viceversa, cosa, uno piensa que uno es bueno. Pero les decía que en Romanos 3:23 que estábamos leyendo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos. Y si pueden ir a Mateo 19:17, el primer libro del Nuevo Testamento. Y les preguntaba si es que alguna vez ustedes han dicho, pero si yo soy bueno. Yo no soy como, no sé, a lo mejor un compañero de ustedes del colegio, en el caso de tu ex jefe, pero yo no soy como él. ¿Sabes? Oye, pero yo no soy como ella. Uno siempre tiende a creerse mejor que otro. Inclusive tendemos a creernos mejor que a veces los inconversos, la gente que no cree en Dios. Uno dice, pero yo soy mejor que este. Es que yo tengo la palabra, es que yo conozco del Señor, entonces yo soy bueno. Y estamos súper equivocados. La diferencia es que a nosotros el Señor nos alumbró la vista espiritual para darme cuenta en realidad cuán malo soy. Y eso quiero hablarles hoy día acerca de la necesidad que tenemos nosotros de cambiar ese pensamiento. Anaís, eres mala. Poblete, eres malo. Hugo, eres malo. Gabelo, eres malo. Juan, eres malo. Soledad, yo soy mala. Pero uno nunca lo dice. Siempre dice soy bueno. Y esto es lo que quiero que hoy día transmitirle en este estudio. Que cambien esa mentalidad, porque el Señor, para obrar en un corazón,
Y para transformar nuestra vida, primero debemos reconocer cuán malos somos. Y eso es lo que quiere el Señor, que en un corazón contrito, humillado, ir ante su presencia y decirle: Señor, soy malo, Señor. Yo cuántas veces me creí mejor, a lo mejor que una compañera, que X persona, pero nunca oramos así. Creo, yo por lo menos lo digo porque así lo viví. Y lo que les decía, ¿y cómo les puedo comprobar esto? En Mateo 19, capítulo 19, versículo 17. Dice, él le dijo, ahí está hablando Jesucristo, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. O sea, todos los que creían en algún momento se creyeron buenos, les tengo que decir que no. Porque el Señor, recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios. Y el Señor me está diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Y quién es? Dios. Dios. Entonces, cuando yo les citaba Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron. ¿Qué es pecar? Es hacer lo malo. Entonces, si yo cambio esa palabra y digo por cuanto todos pecaron, digo por cuanto todos hicieron lo malo, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, aún siendo cristianos, estábamos, bueno, ya conociendo al Señor, pero estábamos destituidos del Señor porque hicimos lo malo. El Señor murió por las cosas que hicimos y también por las cosas que vamos a hacer, porque aún estando en Cristo igual vamos a seguir pecando, pero ahí está la gracia que nos sostiene, el arrepentimiento, el ir y reconocer, porque no basta con decir solamente: Señor, sí hice esto, Señor, me equivoqué, sino que decirle también: Señor, soy malo, porque solo uno bueno hay y eres tú. Cuando yo les decía, por lo habitual uno siempre se compara con el de al lado, o se compara con el pastor, o con el hermano que toca en el culto. Pero si el Señor quiere, que dice que lo debemos imitar a Él, aprender de mí, ser santo como yo soy santo. Con esto les quiero decir, chiquillos, ya no se comparen nunca más ni con el hermano ni con el pastor. Su modelo a seguir y compararse es con Dios. Jesucristo, con Dios. Ahora, si quieren anotar o lo van buscando en Romanos, el mismo Romanos, ya que estamos en Romanos 5:12. Lo tengo que buscar. Vamos a ocupar los últimos versículos, vamos a ocupar siempre Romanos, específicamente el capítulo 5. Acá. 5:12. Romanos 5:12, le decía al Juan que si lo puede leer. Romanos, vaya, sí. Romanos 5. Ahora, ¿ustedes creen que una guagüita es mala? Sí. Porque en Salmo Nace sale con el que ¿Sabe que pecado. uno nace pagando? Nace con el pecado. Está con el pecado. ¿Y En por el corazón. qué? Porque los padres ¿Por qué? fueron Por Adán. Por Daniel. Por Adán y Eva. Muy bien. Y aquí lo vamos a comprobar en Romanos 5:12. Es que yo No. estudio. Con lo que va a decir, escuchen lo que va a decir el Juan. Respeta las comas, todo, para que vean. Entonces dijimos, yo les pregunté: ¿ustedes creen que una guaguita es mala? Y la pregunta fue ¿por qué? ¿Y qué fue lo que dijiste tú? Por Adán y Eva, por el pecado original. Ya. Ahora Juan lee Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a cambiar esta palabra. Lo voy a leer así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos.
¿Qué quiere decir esto? Como lo que decía Poblete. Nosotros teníamos vida eterna cuando el Señor nos creó en un principio, pero por causa de la desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Podía hacer todo menos sacar Que el Pero fruto de esa prohibido no árbol. lo sacaron de ese árbol. Y que no se lo comiera. Ujú. ¿Y qué hizo? Lo comió. O sea, Deseó. desobedeció. Y por causa de él entró la muerte, el pecado. ¿Qué es? Por eso cuando uno habla del pecado, más que la acción de pecar, de fornicar, todo eso, la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso dice, por causa del pecado entró la muerte. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, Él nos promete la vida eterna. Pero para los que no se arrepintieron y siguen en el pecado, o sea, va a estar en ellos la muerte, que se le llama la segunda muerte. La primera muerte es cuando morimos de aquí, morimos la carne. Sí. Pero la segunda muerte El es cuando alma. venga Cristo, porque Cristo va a dar la vida eterna o va a dar la muerte. Porque nosotros, el diseño original de Cristo fue que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero como como Adán desobedeció, entonces entró la muerte. Y aquí está la desobediencia. Y el mismo Romano, Poblete, lee el 5:19. Listo. 19. Sí. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, cambiando la palabra. Porque así, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. O sea, por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que por Él tuviéramos esa vida eterna, porque si Él no lo hubiéramos mandado, ya estaríamos condenados, no tendría sentido todo lo que estamos haciendo. No tendría sentido el juntar, no tendría sentido nada, pero por eso Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo, y Él es el único bueno, es el único a quien ustedes deben mirar como ejemplo. Por eso cuando Freddy les dice, nunca miren el vaso, miren el tesoro que hay dentro del vaso, porque aún yo compartiendo yo me equivoco. Y dentro de mí a veces igual hay pecado oculto, y hay pecado que el Señor me mostró un pecado y me dijo, tengo que sacarlo, porque si no yo no voy a tener parte con Él. Por eso el Señor dice, aprended de mí. Ahora, cuando yo le pregunté, ¿soy bueno? Bueno, bueno, esto es una interpretación mía, no sé si estaré equivocada, pero yo le puse, ¿soy bueno? La pregunta sería, ¿soy santo? ¿Soy pecador? O sea, ¿soy malo? El Señor, a lo mejor no somos santos en plenitud, pero sí debemos ir santificándonos, o sea, ir mejorando, ir limpiando, y esto es a través de la palabra. Pero si yo no me considero que soy malo, ¿cómo voy a cambiar si creo que estoy bien? Pues? Les pregunto, ¿cómo saber si soy malo? Esa fue una pregunta que se me ocurrió. Porque en la Biblia sale lo que hay que hacer, po, y si uno no lo hace, está pecando. Ahora, Bueno, siempre ¿Por está qué todos desobedeciendo. ya, Porque todos pecamos. yo les voy a hacer esta pregunta, pero no me la respondan. Quiero que la respondan en su corazón, en lo más profundo de su ser. Lo que me dijo Gabriel es súper cierto. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Ahora, aquí les quiero comprobar por qué somos malos. ¿Bendigo a los que me maldicen? No me respondan. Háganse ustedes esa pregunta. Al que me ha hecho la vida imposible, ¿lo bendigo? El Señor lo dice. ¿Tengo malos pensamientos? Porque el Señor, por ejemplo, dice que el adulterar no es el hecho de El acto físico. el acto, dice, porque si tú corazón. la codiciaste, ya adulteraste con ella en tu corazón. Si dicen que sí hacen eso, que sí bendicen a los que los maldicen, que no tienen malos pensamientos, como por ejemplo puse, si me ofenden, ¿pongo la otra mejilla o respondo
¿Y qué te metís tú? ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿No sabéis quién soy yo? ¿No sabéis con quién estáis hablando? Ya, pero ¿para qué? Vale. Si me ofenden, ¿ofrezco la otra mejilla? Se los dejo ahí. Cada uno responde en su propio corazón, no que me respondan a mí. Pero si alguien dijo que sí, por favor, después ore por mí. Porque yo no lo hago, me cuesta. Yo tampoco, pero por ejemplo, me pongo en este caso, ya, si me ofenden, pongo la otra mejilla, ya, obvio que sí. Pero si viene un embarado y le pega a mi hijo, yo le saco la cresta. Así como que, no sé, venga de la nada, así, de estos típicos locos que son como gente que anda en otra, y venga, no sé, y le pongo una patada y yo me vuelvo loco. Mira, hay un testimonio. El Señor, a lo mejor en un principio sí reaccionarías así, pero por eso el Señor va puliendo nuestro carácter. Y a lo mejor puede que reacciones así, pero después si hay otra oportunidad tal vez no vas a reaccionar así, porque también sería a lo mejor antinatural que tú no reaccionaras por el tema de que es tu hijo. Pero hay un testimonio, no sé si han escuchado, por lo menos alguna vez el pastor que se llama Gigi Ávila, que es un pastor súper antiguo, que su hija se casó con un joven, eran cristianos los dos iban a estudios bíblicos. Y un día de la nada a él lo llaman y le dice que su yerno asesinó a su hija. Y él tuvo que ir a buscar a Estados Unidos el cuerpo de su hija. Entró a la pieza, dice que era un lugar terrible, lleno de sangre por todos lados. Y él lo único que hacía fue encerrarse en su pieza y le dijo: Señor, ¿por qué? Dime por qué. No entiendo, yo no me muevo de aquí hasta que tú no me respondas. Y él ayunó. No sé si estuvo más de un día, pero sé que estuvo todo un día encerrado pidiéndole al Señor que le explicara por qué. Pero si es cristiano, pero si iban junto a la iglesia, le daban al Señor, ¿por qué? ¿Cómo él hizo eso? Y Dios le mostró. Bueno, ahí hay un tema mucho más de fondo que no lo voy a tocar, pero lo que él comenta y dice, que el Señor le mostró la situación y por qué ocurrió eso. Y él le dijo: si yo no me llevaba a tu hija ahora, en el día de que yo viniera, ella no iba a ser salva. Hay una parte de la escritura que dice: el tal se ha entregado en manos de Satanás para destrucción de la carne y salvación del espíritu. A veces hay personas que conocen del Señor, que hablan del Señor, que comparten del Señor, y a veces tienen muertes trágicas. Yo sí, pero ¿cómo si esta persona amaba al Señor y murió atropellado? O murió, no sé, baleado, pero así por mucho. Porque solamente el Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y antes que tú te pierdas, el Señor prefiere llevarte. Pero no te lleva de forma a lo mejor como sino que son por lo habitual cosas trágicas. Y así dice la palabra: el tal se ha entregado en manos de Satanás. Porque después él, cuando habló con su yerno, el yerno dice: yo no sé lo que me pasó, yo me nublé y no sé lo que hice. Y después de ese acontecimiento, ahí él realmente recién se entregó al Señor. Porque a veces uno cree que cree. Entonces como que Dios le da la oportunidad a Satanás que lo mate, pero se lleva Pero no su alma. eso, se lleva el Como alma. Job, ¿Qué tal? el tal se ha entregado en manos de Satanás para destrucción de la carne, pero para salvación de su espíritu, de su alma. Como Job, cuando le dice: yo dejo que toque su carne, que le dé lepra, que pierda todo, pero no toque su alma. Porque nosotros, nuestro cuerpo es el envase, este es el jugo. Es pasajero. Este es el envase que contiene el jugo, es lo mismo. Este envase es nuestro cuerpo, pero nuestra alma es el jugo. Y este cuerpo va a perecer, pero nuestra alma es la que se va con el Señor. Eso es lo que sigue permaneciendo. Entonces, ¿y qué pasaba con esta historia que le estaba contando? Que finalmente Gigi Ávila pudo ir al lugar donde estaba preso su yerno y lo perdonó. Son ejemplos extremos, pero es real. Está en YouTube si lo quieren escuchar en su momento, ahí está con mucho más detalle. Pero ¿quién te da esa capacidad, ese aguante, ese carácter? El puro Señor. Porque yo te puedo decir muchas cosas ahora, pero también sé que Dios nunca te va a dar una carga que tú no puedas sobrellevar.
Porque a mí a veces yo me pasa, decía, oh, pero que me da miedo cuando venga la persecución de la iglesia y si me ponen una pistola aquí o se la ponen a mi papá, ¿qué voy a decir yo? Y un día mi pastor me dijo eso, el Señor nunca te va a dar una carga que tú no puedas llevar porque el Señor sabe hasta dónde tú puedes soportar, porque el Señor no es sádico, no es como, te voy a hacer sufrir. No, porque el Señor sabe hasta dónde tú vas a aguantar. Y esa tiene que ser nuestra confianza y nuestro descanso cuando estemos en los momentos en el hoyo de la desesperación, saber que Dios no te va a poner más carga, porque Él quiere la prueba para tu edificación, para que tú crezcas y madures. Cuando tú te pasan una materia y te hacen una prueba, ¿para qué es la prueba? ¿Para aprobarla o para reprobarla? Para probar. Para aprobarla, pero mientras tú no pases la prueba, vas a seguir viviendo tu vida. Ya sea en el área emocional, ya sea en el área laboral. El Señor quiere que uno pase la prueba, porque pueden venir, y a veces siempre te va el Señor a probar en lo mismo, pero ¿cuál es el propósito de eso? De que tú la pases. ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Para qué estudiamos? Para que pasemos y maduremos. Un bebé, con lo que les hablaba Freddy. La lógica es que el bebé vaya creciendo, pero si un bebé, un niño de 5 años, sigue luciendo como uno de un año, ¿es normal? ¿No? Así lo mismo nosotros como cristianos debemos ir madurando y creciendo en el conocimiento, en nuestras reacciones, porque si el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde, yo a veces pienso en esa palabra y digo, y mi jefe me dice algo y yo, no puedo ser como tú, me cuesta. Pero el Señor nos manda eso, a que maduremos en el carácter de Cristo. Y les voy a citar algunas partes, busquen en los Salmos, Salmo 25:8, aquí habla y dice específicamente que Dios es bueno. En el Antiguo Testamento, Salmos 28. 25:8. El Salmo 25:8, Anaís. Ya. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dice bueno, que es lo que estamos hablando, de que Dios es bueno. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Yo me detuve en este salmo y decía, a los pecadores, enseñará el camino a los pecadores. ¿Y quién es el camino? Dios. Jesús, Jesús. Cristo. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él es el camino, o sea, Él es el ejemplo que tenemos que seguir. Cuando el Señor... Piensa en esto, cuando la mujer que la pillaron en adulterio. A la mujer que me da nervio. La mujer que pillaron en adulterio. ¿A qué persona se le hubiera ocurrido decir, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra? Por eso él dice, aprendan de mí. Por eso cuando dice, y vuelvo a leer, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Y quién es el camino? Él. Y si lo podemos graficar, como les decía, Él es el ejemplo que debemos seguir. Tantas veces hemos escuchado eso, pero ¿lo hacemos? Yo no lo hago. Me cuesta. Cuesta. Por eso cuando les ponía el ejemplo y les decía que se preguntaran hacia ustedes mismos, que no me respondieran. Si yo sé que Él es el camino y Él me dice, si me ofenden poner otra mejilla, lo hago. Una cosa es saberlo, y lo que le decía Juan, lo hermoso de la palabra no es saberla, es que yo viva lo que estoy leyendo. Si dice que bendiga a los que me maldicen, yo lo sé y lo puedo recitar, pero ¿lo hago? No.
Y eso es lo que, Señor, soy malo. Cambia esta naturaleza perversa que hay dentro de mí, Señor. Líbrame de mí misma, de mi corazón. El peor enemigo no es tu jefe, no es tu papá, tu mamá, el que tienes al lado, eres tú mismo. Tú eres tu peor enemigo. Cuídate de ti mismo. En el Salmo 86:5, no lo busquen, se lo voy a leer, bueno, o el que lo quiere buscar, lo puede buscar. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cómo les puedo comprobar esto? Porque cuando tú has pecado, yo he pecado, el Señor tiene misericordia. Pero cuando pecan contra mí, ¿cuánto me demoro yo en perdonar? Tal vez pasa un mes, pasan años. O sea, el Señor no solo te muestra el camino por el cual tú debes andar a través de su ejemplo, sino que además, más encima, eres bueno y perdonador y grande misericordia. ¿Por qué? Porque aún haciendo lo malo, el Señor te perdona y tiene misericordia. Y te dice un ejemplo tan hermoso que escuché un día, que es como lo que actúan los padres. Y creo que, aunque no seamos padres, creo que hemos visto esa actitud de nuestros padres hacia nosotros. Cuando, por ejemplo, un papá te dice, por ejemplo, no te subas a ese árbol que te vas a caer. Ya, no te subas a ese árbol que te vas a caer. Y tú vas y te subís y te caes. ¿Y qué hace el papá? A patada. Te reta, pero mira, ya ven para acá, y te lava y te sana la herida, o te deja ahí botada. Por lo habitual, lo común que pasa es que el padre te toma, te reta, pero después te cubre, te limpia la herida. Así mismo el Señor te dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No te juntes con esa persona. Y tú vas y ¿qué así? Todo lo contrario. Y después andamos llorando. Ay, ¿por qué, Señor? Perdóname. Pero aún así, después el Señor, todo lo que sufrimos porque nosotros lo buscamos. Porque el hombre lo que siembra es lo que cosecha. Pero aún así, después el Señor te levanta, te limpia, te dice ya, sigue adelante. Entonces, principalmente, este es el sentir que tenía yo hoy día. Venía leyendo y Freddy me dijo, pucha, no voy a poder ir porque tengo un compromiso por el trabajo, pero háblale tú a los jóvenes. Y digo, oh Señor, ¿qué voy a hablar? Y venía hoy día leyendo la Biblia y esta palabra me hizo recordar también algo que yo aprendí cuando me dijeron, la lógica de nosotros que siempre nos digan, es que yo no soy tan malo, que yo no soy violador, yo no ando violando a los demás. Mira ese gallo, cacha, que violó a la Gina, no, ese gallo merece la muerte. Uno siempre hace eso. Pero ¿por qué nos comparamos con esa gente? ¿Por qué no buscamos la excelencia de compararnos con el Señor? Porque sabemos parte ya de la palabra, muchos ya llevan tiempo aquí, pero la pregunta es, ¿lo que yo leo, lo estoy viviendo? Ese es el Evangelio, vivir, no saber. Porque entonces tendríamos, Dios no es un Dios de papel, es un Dios de verdad.